Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la quinta sesión del curso Razonamiento Cuantitativo. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las razones y proporciones, un poquito de regla de tres, y vamos a terminar con esto el tema que iría en el primer parcial que se llevará a cabo la semana entrante, ¿de acuerdo? Recuerden que en la plataforma Moodle ya aparecen los horarios de monitorías que ahora los voy a presentar, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos. Bueno, entonces, vamos a empezar con el tema de razones y proporciones. Para ello, primero veamos qué es una razón. Ya nosotros hemos escuchado algo similar cuando hablamos de números racionales y dijimos que racionales viene de la palabra razón. Una razón es un cociente, que es precisamente lo que los números racionales son. De dos números, y aquí viene reales. Reales. Este positivos no necesariamente va, vamos a tacharlo. Esto no es así. Ellos son números reales. Positivos no va. Lo importante es que sean dos números reales. ¿Cuál es la diferencia con los números racionales? Que los números racionales será el cociente de dos enteros. Aquí ya vamos a generalizar y a tener el cociente de números reales. Es decir, si A y C son números reales, la razón entre A y C se denota como A sobre C igual a K. El número A se le conoce como el antecedente. Mientras que a C se le conoce como el consecuente. El valor de K es la razón. K es la razón, ¿de acuerdo? Es el resultado de esa división, es la razón. Es antecedente, consecuente y razón. Ejemplo, en un salón de clase conformado por 70 estudiantes, 37 son mujeres y el resto son hombres. La razón que representa la cantidad de hombres es 33 de 70. Esto indica que 33 de los 70 estudiantes son hombres. Entonces, ejercicios. Responde de acuerdo al concepto de razón. De una empresa de 250 empleados, 30 son de la sección administrativa, 58 de operarios y el resto impulsadores. Escribe la razón que representa la parte de cada sección. Entonces, para los administrativos, ¿qué tenemos? Para los administrativos son 30 de 250. Esa es la razón. ¿De acuerdo? 30 de 250 son administrativos. Operarios. ¿Cuál es la razón? 58 de 250. ¿Y qué sigue? Impulsadores. Pues los impulsadores van a ser el total, que son 250, menos 30 que son administrativos, menos 58 que son operarios, entre 250. Y esto es igual a... ¿Cuánto me da esa diferencia? 162. Gracias. 162 de 250 son entonces impulsadores. ¿Vale? Veamos, una inmobiliaria ofrece apartamentos que tienen un área de patio de 16 metros cuadrados
y un área privada de 52 metros cuadrados. Describe la razón que representa el área habitable con respecto al terreno total. Entonces, donde se habita son los 52 metros cuadrados del total, que son los 52 metros cuadrados habitables más los 16 metros cuadrados habitables por el perro. Y esto es 52 metros cuadrados de, y esta suma me da 68 metros en total. ¿De acuerdo? 52 de los 68 son habitables. Y esa es la razón. Un concierto ofrecido por una fundación en la ciudad de Cali debe ser para un concierto ofrecido por una fundación en la ciudad de Cali, fueron contados 250,000 asistentes, de los cuales la 10ª parte fueron entradas de cortesía. Escriba la razón que representa la parte de asistentes que pagaron boleta. Entonces, pagaron boleta de los 250,000, no pagarán todos, ¿cierto? Si la 10ª parte fueron de cortesía, ¿cuál es la 10ª parte de 250,000? 25. 25,000, ¿cierto? Del total que fueron los 250,000. ¿Y esto cuánto es? 255,000 menos 25,000 son 225,000 de los 250,000. Esa es la fracción de asistentes, la razón entre el total, entre los que pagaron boleta y el total. Una razón de 0.5, el antecedente es 4, hay el consecuente. Entonces tenemos una razón, acuérdense que era antecedente sobre consecuente, igual a lo que vale la razón. Así es, antecedente consecuente igual a razón. Me está diciendo que la razón es de 0.5, entonces aquí va 0.5. El antecedente es 4. Entonces, debo encontrar un número que al dividirlo entre algún consecuente C me dé 0.5. ¿Qué número creen que al dividirlo entre 4 me da un medio? 4 dividido me da 8. C es igual a 8, porque 4 dividido 8 me da un medio. Muy bien. Ahora, veamos esto. En una razón, entonces tenemos antecedente sobre consecuente igual a razón. La razón vale 0.5. ¿Listo? 0,5. El consecuente es 4, o sea que este es el que vale 4. Halle el antecedente. Entonces, ¿qué número dividido 4 me daría un medio? ¿A qué número lo divido entre 4 y me da mitad? O sea, si hay, ¿qué número de tortas? 2. Y hay 4 personas y a cada uno le toca la mitad, ¿cuántas tortas había? 2 tortas, ¿cierto? 2. Entonces, en este caso, el antecedente vale 2. Muy bien. Geometría. Halle la medida de dos ángulos suplementarios que están en razón de 3 a 2. Vamos a mirarlo en el tablero, ¿de acuerdo? Para eso necesitamos primero saber qué es lo que son ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué son ángulos suplementarios? ¿Mm? Son dos ángulos que forman un ángulo llano, ¿cierto? O sea que suman
180 grados. Entonces veamos. Y de 3 a 2. Entonces, yo tengo acá, y acá está mi eje. Entonces vamos a tener un ángulo. A este lo vamos a llamar alfa. Y a este lo vamos a llamar beta. Y me dice que la razón es de 3 a 2. O sea que alfa sobre beta es igual a, por ejemplo, 2 a 3, ¿cierto? Además tengo que alfa más beta tiene que ser 180, porque son los grados totales que tiene un ángulo llano. Entonces, veámoslo de esta forma. Yo voy a repartir estos 180, ese ángulo, en 5 partes. 3 van para beta y 2 de esas partes van para alfa, ¿de acuerdo? Este es el número total de partes en el que estoy dividiendo los 180. Entonces, una parte es igual a 180 dividido entre 5. De nuevo, ¿por qué 5? Porque yo estoy tomando 3 partes para beta, 2 partes para alfa, así que el número total de partes es 5. ¿Cuánto da 180 dividido 5? ¿Cuánto me da 180? 36. 36. Muy bien, 36. Ahora bien, 36 es una parte. Tomo 2 de ellas, eso me da el ángulo alfa. ¿Cuántos son 2 de ellas? 2 de ellas van a ser 72 grados, ¿cierto? Y ahora tomo 3 de ellas. ¿Cuántos son 3 partes? Por favor, corríjanme. 108. 108. Entonces, los ángulos son 72 grados y 108 grados. De manera que si yo hago la razón entre 72 y 108, me da de 2 a 3. ¿De acuerdo? Copien ese ejercicio, por favor. Profe, Sí, dime. no entiendo por qué pusiste la razón de 2 a 3 si en el enunciado dice de 3 a 2, o es lo mismo. Tú puedes decir de 2 a 3 si es alfa beta o puedes decir de 3 a 2 si es beta alfa, ¿de acuerdo? Lo importante es la relación entre ellos. Es como allí, por el dibujo yo puse que alfa era el pequeñito, entonces por eso lo puse 2 a 3. ¿Sí? Lo importante es la relación entre ellos. Uno es 3 partes y el otro es 2 partes. Así, por ejemplo, tú puedes decir la relación entre hombres y mujeres, pues va a ser el inverso de la relación entre mujeres y hombres. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso quiere decir que un ángulo, llamémoslo A, es igual a 72 grados, mientras que el ángulo B es de 108 grados. Y ya estarían entonces los dos ángulos que tienen una relación de 3 a 2. Bueno, miremos el 7. La siguiente tabla indica el deporte que practica cada empleado de una empresa debido a su participación en un torneo de triatlón. Entonces tenemos ciclismo, atletismo, natación. Y hay unas ciertas personas. Con base en lo anterior, responde. La razón en la que está la cantidad de deportistas que participan en atletismo es. Entonces, ¿cuántas personas participan de atletismo? 3, profe. 3 personas, ¿cierto? Entonces tiene que haber un 3 en el numerador.
3, 3, listo. Entonces, eso quiere decir que las respuestas B y D, pues no son, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el total de personas que participan? El total, 6. 2, 4, 6 personas. Entonces tiene que ser 3 de 6. Eso quiere decir que la solución correcta es la A. 3 de 6 personas es la razón de la cantidad de deportistas que practican atletismo. Ahora veamos, el número de empleados que practican por lo menos 2 deportes es. ¿Quiénes practican 2 deportes? Juan, Robert y nadie más, ¿cierto? Juan y Robert practican 2 deportes. Ahora, Y Angie. ahora dice, como dice por lo menos, entonces vamos a ver también quiénes practican 3 deportes. Estarían Carlos y Angie. Eso quiere decir que el total de personas que practican por lo menos 2 deportes es 4. D, 4. Continuemos. Con las razones se pueden comparar magnitudes, pero 2 razones pueden dar respuesta a comparaciones que se establecen en el mismo escenario. Con 2 razones se extiende la gama de problemas a resolver. La igualdad entre 2 razones forma una proporción. Es decir, si X sobre y Z sobre W son razones y esas 2 razones son iguales, a esta igualdad se le llama proporción. Los valores W y X son llamados extremos y los valores Y y Z son medios. Por ejemplo, la razón 1/2 y 5 décimos forman una proporción. Y esto es, pues, 1/2, esa razón vale 0.5. Y 5 décimos, esa razón vale 0.5. Eso quiere decir que efectivamente 1/2 y 5 medios son la misma razón. Como las 2 razones son iguales, entonces la igualdad 1/2 igual a 5 décimos forma una proporción. Observa las 2 siguientes gráficas y responde. Representa a través de un número la parte sombreada de la gráfica 1. Bueno, pues el número que representaría la gráfica 1 es, yo tomé 2 porciones de 4 posibles, ¿cierto? Yo tomé 2 porciones de 4. Representa a través de un número la parte sombreada de la gráfica 2. En la gráfica 2 tomé 4 porciones de 8. ¿Son iguales las partes sombreadas? Sí. Son iguales las partes sombreadas, porque en ambos casos estoy tomando la mitad. ¿Listo? Bueno. Propiedad fundamental de las proporciones. Una vez se tiene la igualdad entre 2 proporciones, entre 2 razones, perdón, se puede dar que una de las magnitudes sea desconocida. Así, la siguiente propiedad resulta útil para determinar si una igualdad de razones forma una proporción. Si A sobre B y C sobre D son 2 razones, entonces A sobre B es igual a C sobre D, es decir, entre ellas hay una proporción, si y solo si, ojo, A por D, ese es el producto de esta diagonal, es igual al producto de esta otra diagonal. La propiedad anterior se expresa en una proporción
el producto de medios es igual al producto de extremos. Ejemplo, las siguientes son proporciones. Puedes verificar que es verdad, usar la propiedad anterior. 12 por 5, 60. 6 por 10, 60. Entonces, eso quiere decir que esta razón sí es una proporción. 1 por 50, 50. 10 por 5, 50. Esta también es una proporción. Y esta, 5 por 10, 50. 0.2 por 50, ¿cuánto me da? 10. Esta, por lo tanto, no es una proporción. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense. El producto de extremos, producto de extremos, producto de extremos debe ser igual al producto de medios. Ok. Vale. Determina el valor que hace falta para que dicha igualdad forme una proporción. Entonces, tenemos 2 por 20 es igual a 40. ¿Por qué número debo multiplicar Por 5 8. para que, 8. me dé también la misma proporción? Por 8. Entonces, en este caso, tenemos que X tiene que ser igual a 8. Muy, muy bien. Veamos la siguiente. Tenemos 3 por 100, 300. ¿Por qué número tendría yo que multiplicar a 10 para que también me dé 30. 30, muy bien. Eso quiere decir que en este caso tenemos que X debe ser 30. Vamos muy bien. Finalmente, tenemos aquí que 5 por 8, 40. ¿Por qué número debería yo multiplicar a 3 para que me dé 40? ¿Cómo resuelvo yo esa operación? Dividiendo, Por ¿cierto? 5. Pues entonces X tendrá que ser 40 dividido 3. De manera que cuando multiplique 40 dividido 3 por 3, pues me va a dar 40. ¿Y esto aproximadamente cuánto es? 13.33. O sea, ¿cómo lo escribimos? 13.3 periódico, ¿no? Periódico. 13.3 periódico. Muy bien. Las magnitudes pueden ser directa o inversamente proporcionales. Esto dependerá de la naturaleza de la magnitud y la situación o contexto. Una magnitud puede ser inversa en una situación, pero puede ser directa en otra. A continuación estudiarás ambos tipos de magnitudes. Proporcionalidad directa. Dos magnitudes X y Y son directamente proporcionales si y solo si ambas aumentan o ambas disminuyen. Por ejemplo, la verificación de si dos magnitudes son directamente proporcionales es un ejercicio que depende del análisis que cada uno tenga de la situación que se esté presentando. Para verificar si dos magnitudes son directamente proporcionales, debe verificar la siguiente propiedad. Dos magnitudes X y Y son directamente proporcionales si y solo si la razón X entre Y entre las dos magnitudes siempre sea constante para cualquier par de valores X, Y en el contexto. Ok. Veamos un ejemplo. En una fábrica de muebles, el gerente de producción afirma que previo a la pandemia, los costos de producción semanales de 84 muebles de playa eran de 1.375.000. La temporada de pandemia hizo que la fabricación de este tipo de muebles cayera a su cuarta parte. Determine los nuevos costos de producción de acuerdo a este nuevo número de artículos fabricados.
En la solución de este problema, se debe entender que las magnitudes que se están comparando son el número de muebles y el costo de producción. Además, el número de productos fabricados cayeron a su cuarta parte, es decir, de 84 muebles que se producían, solamente ahora se producen 21 muebles, porque es la cuarta parte. Aquí está, a su cuarta parte. Entonces, acá está, cuarta parte. 21 muebles se fabrican actualmente. La información se organiza en la siguiente tabla. Entonces, el número de muebles, costo de producción. Entonces, acá tenemos la información que se nos da. Inicialmente, para construir esos 84 muebles, se gastaban 1.375.000. Si la proporción sigue siendo igual, entonces, cuando produzca 21 muebles, ¿cuánto me costará? A menor número de muebles, menor costos de fabricación. Es así que, de acuerdo a la propiedad, la razón entre cada par de magnitudes de la misma situación debe ser igual a una constante. Es decir, 1.375.000 sobre 84 es K. Y esa misma proporción debe ser la de C, el nuevo costo a los 21 que se producen. Pero la constante K es la misma, por lo que se igualan ambas expresiones. Y la incógnita queda. Entonces, este 21 que está acá pasó a multiplicar. 1.375.000 por 21 sobre 84. Esto indica que los nuevos costos semanales serán de 343.750. Entonces, vamos a hacer problemas de esto, ¿de acuerdo? Resuelve los siguientes problemas. 4 investigadores cierran un caso en 6 días. El número de días que se demoran 12 investigadores en estudiar el mismo caso bajo las mismas condiciones es. Entonces, veamos. Vamos a hacerlo en el tablero. Profe, no se le escucha. No estoy diciendo nada todavía. Vale. Ok, gracias. Entonces, vamos a armar el siguiente cuadrito. Un cuadrito en donde en el primer renglón está la información que se nos pregunta, la información que se nos da, y en el segundo renglón está lo que se nos pregunta. Y en las columnas vamos a colocar el mismo tipo de información. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos 4 investigadores. Entonces, en la primera columna iría, por ejemplo, investigadores. Entonces, se nos está dando como información que 4. Y luego dicen días. 6 días. 4 investigadores cierran un caso en 6 días. Determine el número de días, o sea, aquí viene la pregunta, ¿cuántos días? Pongámosle X. ¿Cuántos días demoran 12 investigadores? Entonces vamos a hacer, ya está, vamos a hacer las proporciones. Cuando el número de investigadores aumenta, yo espero que el número de días disminuya, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que es una proporción inversa. Y si es una proporción inversa, yo tengo que la variable es igual a este producto sobre este de acá, 12. 6 por 4, 24 sobre 12 me da que el resultado es 2 días. Entonces,
si triplico el número de investigadores, el número de días se me reduce también a la tercera parte. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Vale, entonces las respuestas son 2 días. Miremos el siguiente. Según el boletín de Corabastos del 11 de abril de 2019, el precio de comercialización del bulto de 50 kilogramos de arveja verde cuesta 205.000 pesos. Con base en lo anterior, el precio al que un ciudadano del común compraría 1,5 kilos de arveja verde con este precio de referencia es. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo también en el tablero. Tenemos lo siguiente. Entonces, 50, aquí están los kilogramos. La información que nos da es que 50 kilogramos cuestan 205.000. Y acá están miles de pesos. ¿De acuerdo? Ahí están miles de pesos. Ahora, la pregunta es, si es 1,5 kilos, o sea, 1.5 kilogramos, ¿cuánto es? Entonces tenemos lo siguiente. Entre menor sea la cantidad, ¿el dinero aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces la proporción es directa. Directa. Cuando la proporción es directa, entonces tenemos que X es igual al producto de estos dos sobre este de acá, 50. Igual. Entonces, 205 por 1,5 dividido 50. ¿Cuánto me da eso? 6.15. 6.150 pesos. Entonces, las respuestas son 6.150 pesos. Por lo tanto, la respuesta nuevamente es la C. 6.150 pesos. ¿No? Copien, por favor. Bueno, veamos el siguiente. 25 obreros realizan una labor de limpieza en 12 días. Entonces, el número de obreros que requieren para reducir el mismo trabajo a 5 días es. Veámoslo en el tablero. Entonces, tendríamos obreros y días. La información dice 25 obreros realizan una limpieza en 12 días. El número de obreros que se requieren para hacer el mismo trabajo en 5 días es. Entonces, pensémoslo un poquito. Si yo quiero reducir el número de días, pero el trabajo es el mismo, ¿el número de obreros debe aumentar Tiene que aumentar. o disminuir? Aumentar. Aumenta. Entonces, como O sea que este es disminuye, pero este aumenta, entonces la proporción es inversa. Inverso. Aquí tenemos X. En el caso de que la proporción sea inversa, el producto que se hace es esta horizontal. Entonces, X es igual a 25 por 12 dividido 5. Esto es igual Da 60. 60. Eso quiere decir que
Si yo quiero realizar el mismo trabajo, pero en 5 días, debo contratar 60 obreros. Entonces, la respuesta es la A, 60. Sería la A, profe. Sí, correcto. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, voy a hacer un cuadrito resumen acá abajo. Y es así. Entonces, cuando nosotros tenemos estos cuadritos de regla de 3, lo que tenemos primero que ver es si la proporción es directa o si la proporción es inversa. Si la proporción es directa, el producto que tenemos siempre en el numerador viene en diagonal, en la diagonal en la que no se encuentra la incógnita. Si la proporción es inversa, el producto se hace horizontal, en la horizontal en la que no está la incógnita. Y luego, la incógnita es el producto indicado dividido el que quedó solo. Entonces, por ejemplo, aquí quedó solo el opuesto, mientras que aquí quedó solo este de acá. Entonces, sobre el dato solo. El dato restante. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una proporción directa, es decir, si yo observo que las dos cantidades aumentan o las dos cantidades disminuyen, entonces yo hago mi cuadrito y calculo el producto de la diagonal en la que no se encuentra la incógnita. Si yo veo que la proporción es inversa, es decir, que mientras una cantidad aumenta, la otra disminuye, entonces hago el producto horizontal en donde no está la incógnita. Y luego, para calcular el valor de la incógnita, tomo el producto indicado, o bien esta diagonal o bien esta horizontal, y lo divido entre el dato que no he trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una proporción inversa. Entonces, el producto se hace la horizontal sobre la que no está la incógnita, 12 por 25, y divido entre el dato que no he trabajado, que es este 5. Y ahí me da el resultado, ¿de acuerdo? Copien, por favor, este datico de acá. Vale, muy bien. Entonces, continuemos a la luz de eso. Una empresa de logística es propietaria de un terreno de 350 metros cuadrados en la cual esperan alojar un aproximado de 250 personas. Esta empresa vende la tercera parte del terreno, por lo cual la cantidad de personas que se esperan alojar bajo las mismas condiciones en la nueva área es aproximadamente de
Voy a ir copiando los datos en el tablero. Tenemos entonces el área y el número de personas. Entonces, dice que inicialmente tenían 350 metros cuadrados. Y en eso alojaban 250 personas. Luego, ellos vendieron la tercera parte del terreno. Entonces, el área nueva es 350 sobre 3. Eso fue lo que vendieron. ¿Cuánto es 350 tercios? 116.6. Listo. ¿Y cuánto es entonces lo que queda? 350, entonces 116,6 periódico. Y me quedan 350 menos 116,6 periódico, ¿igual a cuánto? 233.3. ¿Cuánto? Disculpa. 233.3 periódico. Listo. Claro. Otra forma de hacerlo es, si vendí una tercera parte, me quedan 2 terceras partes. Entonces son 2 por 350 sobre 3. Esto también les debe dar 233,3 periódicos. Entonces, el área nueva son 233,3 periódicos. Ahora viene la pregunta. Ahora viene la pregunta. Si por alguna razón yo disminuyo el área, el número de personas que yo voy a lograr acomodar, ¿aumenta o disminuye también? Disminuye. Disminuye. Por lo tanto, la proporción, como estoy disminuyendo el área y el número de personas también está disminuyendo, es una proporción directa. En esa proporción directa, el producto se hace sobre la diagonal en la que no está la incógnita y se divide sobre el dato restante, ¿cierto? Entonces, veamos. Entonces, la proporción es directa. Siendo directa, la incógnita es. Voy a escribirlo. Recuerden que estos son los 2 tercios de 350. Entonces son 2 tercios por 350. Eso es este valor. Por 250 sobre el que quedó afuera, 350. Entonces aquí nos damos cuenta de una cosa. Si yo ahora tengo 2 tercios del área total, noten que cuando cancele, me está diciendo que me van a quedar o voy a lograr hospedar 2 tercios del número de personas. ¿Cuánto es el 2 tercios de 250? Son 500 dividido 3. Son 166.6 periódico, pero pues esto es aproximadamente igual a 167 personas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, como el área se redujo, entonces el número de personas también se va a reducir. Eso hace que la proporción sea directa. Entonces, aquí está. Como se vendió la tercera parte del área que había, es porque se quedó con 2 de esas 3 partes. Entonces, la nueva área es 2 tercios de 350. Por 250
por lo que la proporción es directa, dividido 350. Entonces 350 con 350 y realmente entonces voy a lograr hospedar 2/3 partes del número de personas, que son 166 o 167. Entonces, 167. Cópienlo, por favor. Está un poquito, yo también a veces lo veo borroso. Veamos el siguiente problema. Una persona se ejercita en el gimnasio y le recomiendan tomar 3 litros de agua para la sesión de 4 horas. Si esta persona desea mantener el ritmo de trabajo y quiere reducir a 3 horas de ejercicio, la cantidad aproximada de agua en litros de agua que debería tomar es... Bueno, entonces, pensémoslo por un momento. Quiere mantener el ritmo, pero reduce las horas de ejercicio. ¿El agua que debe consumir aumenta o disminuye? Disminuye. También disminuye, ¿cierto? Entonces hagámoslo en el tablero. Entonces tiene que tomar 3 litros por cada 4 horas de trabajo. Y ahora quiere trabajar solo 3 horas. ¿Cuántos litros corresponden? Y como quiere mantener el ritmo, eso quiere decir que disminuyen también los litros que debe consumir. Porque quiere mantener el ritmo, no hacer la misma cantidad de ejercicios en menos horas, ¿de acuerdo? Entonces, como la proporción es directa, tenemos que hacer el producto sobre la diagonal en la que no está la incógnita. Entonces, X es igual a 3 por 3 sobre 4. Y estos son 9 cuartos. ¿Aproximadamente cuántos son 9 cuartos? 2.25 litros. ¿Estamos de acuerdo? Son 2.25 litros. Entonces la persona tiene que consumir ahora 2.25 litros. Cópienlo, por favor. Bueno, muy bien. Continuemos. Anita trabaja 68 horas a la semana y gana un sueldo de 2,5 millones. Por motivos de estudio, ella ahora reduce su tiempo de trabajo a 36 horas. El sueldo aproximado que se ganará una vez inicie sus estudios es de... Entonces, voy a copiar los datos. Tenemos que Anita trabaja 68 horas. Entonces aquí está el número de horas que trabaja, son 68. Y gana un sueldo de 2,5 millones. Entonces aquí está el salario. Esto está en millones de pesos. Son 2,5 millones de pesos. Ahora, quiere trabajar ahora solo 36 horas. ¿Cuál será su nuevo sueldo? Entonces, ¿será que ella tiene la fortuna de que entre menos trabaje más sueldo o entre menos trabaje menos sueldo? Entre menos trabaje, menos sueldo. Entre menos trabaja, menos sueldo. Por lo tanto, la proporción es directa. Cuando la proporción es directa, el producto se hace en diagonal y luego se divide sobre el dato restante. Entonces, X es igual a 36
que multiplica a 2,5 sobre 68. Y esto es 36 por 2,5 dividido entre 68. Entonces, el nuevo salario va a ser de 1.323.520 530. Bueno, 529. ¿Listo? Ahí está. Entonces, el nuevo sueldo. Entonces, ella pasó de trabajar 68 horas a 36 horas y de ganar un sueldo de 2,5 millones a 1.323.529. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que ella va a ganar ahora D. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, veamos esto. Ahora estamos hablando de proporciones inversas. Entonces, dos magnitudes son inversamente proporcionales si solo si, mientras una aumenta, la otra disminuye. Ejemplo, un vehículo de carrera se demora un tiempo de 2 horas y media en recorrer una distancia a una rapidez de 90 kilómetros por hora. Si un vehículo normal recorre la misma distancia a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es el tiempo del segundo vehículo? Entonces, a menor velocidad se va a tomar más tiempo. La proporción es inversa. Y nos da en este caso que se va a demorar 3,75 horas. ¿Cuántos son 3,75 horas? Estos son 3/4 de hora. Eso quiere decir 3 horas con 45 minutos. Bueno, muchachos, vamos a continuar. Voy a continuar primero contándoles que ya están organizadas las monitorías. En la plataforma Moodle ustedes pueden encontrar ese horario de monitorías que en este momento están viendo. Ustedes pueden ver que de martes a sábado, básicamente todos los días, casi seguro desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde hay monitorías, pero adicionalmente los jueves están desde las 8 de la mañana. Incluso los días sábados hay de 8 a 10 y de 2 a 4. Allí todos los monitores son capaces de trabajar también matemática fundamental. Así no aparezca, ellos lo trabajan. Por ejemplo, ustedes ven Melissa Macías el miércoles dice racionamiento cuantitativo y cálculo 1. Ella también puede trabajar matemática fundamental. O Daniel Valdés el viernes a las 2, ¿de acuerdo? Todos trabajan matemática fundamental. Entonces, hagan uso de esos monitores. Recuerden que la semana entrante es nuestro examen. Dice así, una jornada de salud emplea 13 enfermeros para atender en 8 horas un grupo de 120 personas. Esta misma jornada quiere llevar a cabo, pero esta vez para atender a las mismas 120 personas en tan solo 5 horas. El número aproximado de enfermeros que deben participar para cumplir el objetivo es. Entonces veamos en el tablero. Dice así. 13 enfermeros
para hacerlo en 8 horas. Ahora, se quiere hacer en 5 horas. Entonces, la pregunta es, si yo quiero hacer el mismo trabajo en menos horas, ¿el número de enfermeros tiene que aumentar o disminuir? Aumentar. Entonces, Aumentar. si el número de horas disminuye, pero el número de enfermeros aumenta, es una proporción inversa. Y como tal, entonces tengo que el producto se hace horizontal, en donde no se encuentra la incógnita, y luego divido por el dato restante. En este caso, X es igual a 13 por 8 sobre 5. ¿Cuánto me da eso? 20,8. Pero obviamente no pueden contratar 20,8 personas, contratarán 21 personas, ¿de acuerdo? Entonces veamos. Aquí está. La respuesta va a ser 21 personas. Profe, ¿Sí? puede suceder que nos den, por ejemplo, ¿cómo lo era? Que no fueran 120 personas, sino que fueran diferentes. No, ¿a qué te refieres con no fueran 120? En ningún lado tenemos 120. Ah, ya, tú te refieres a este dato de acá. No. Sí, eso podría cambiar. Eso se llama una regla de 3 compuesta, pero nosotros no vamos a trabajar ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Por eso esa no entra en juego. Siempre son Ah, bueno. 120 personas las que se quieren atender. Ya, listo. Entonces, Gracias, profe. solo son 2 variables las que están jugando. Aquí sí tengo el número de pacientes, entraría otra variable y es otro tipo de regla de 3 que no vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, Bueno, veamos el siguiente ejemplo. 4 operarios hacen un trabajo en 6 días. Veamos. Cuatro operarios hacen un trabajo en 6 días. 4 operarios hacen un trabajo en 6 días. El número de días que demoran 12 operarios haciendo el mismo trabajo es... Entonces veamos. Si yo aumento el número de operarios para realizar una tarea, ¿el número de días va a aumentar o disminuir? Disminuir. Disminuir. Va a disminuir. Entonces, aumenta una variable que son los operarios, disminuyen los días. Por lo tanto, es una proporción inversa. Cuando la proporción es inversa, el producto se hace horizontal. Entonces, X es igual a 4 por 6 y luego se divide entre el dato restante, que es 12. 6 por 4, 24, dividido 12, 2. Creo que este fue el primer ejercicio que hicimos, ¿no? Entonces, se necesitarían 2 días. La respuesta es D, 2. ¿Listo? Veamos, 3.
Entonces, si 15 hombres hacen una obra en 5 días, el número de hombres requeridos para realizarla en un día, manteniendo el mismo ritmo de trabajo, es. Entonces, vamos a hacerlo en el tablero. Profe, sería 3, ¿no? La No lo he hecho, dame un segundo. Dice así, 15 hombres, pues acá son hombres. 15 hombres realizan una obra en 5 días. Quieren realizarla en un día. ¿Cuál sería el número de hombres? Entonces, quieren reducir a la quinta parte el tiempo. ¿Los hombres se necesitarían más o menos? Más. Entonces, entre menos tiempo, más trabajadores. La proporción es inversa, entonces. X es igual a 15 por 5 sobre 1. Esto es 15 por 5, ¿cuánto da? 50, 75. 75. Se necesitarían entonces 75 trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta es la D, 75 trabajadores. ¿Listo? Por favor, voy a ampliarlo para que copien. Profe, ¿se sabe que es inversa cuando aumenta? ¿Cómo dices? ¿Cuándo se sabe que es inversa cuando aumenta? No. Cuando Uno uno aumenta, Cuando uno aumenta y el otro disminuye. Exacto, cuando uno aumenta y la otra disminuye, es proporción inversa. Si ambas aumentan o ambas disminuyen, es proporción directa. Ah, ok, profe, gracias. Bueno. Bueno, aquí está entonces el libro de razonamiento. Ahí les dice dónde pueden encontrar ustedes más ejercicios. Sin embargo, pues aquí tenemos algunos más. Vamos a realizarlos, ¿de acuerdo? Entonces dice así, ejercicios complementarios. En cierta universidad requieren tener monitores para que atiendan las necesidades de los estudiantes en el área de matemática. Actualmente se cuenta con 35 monitores para hacer un trabajo diferenciado a 318 estudiantes atendidos a lo largo de la semana de lunes a sábado. El área encargada de monitorías llega a un acuerdo con los programas para aumentar en una tercera parte el número de estudiantes atendidos, pero conservando las metodologías y tiempo para cada estudiante. Es claro que el número de monitores debe aumentar para que esto se dé con éxito. El número de monitores que se debe tener para este aumento de la demanda de estudiantes es. Entonces veamos. Entonces dice así, 35 monitores trabajan con 318 estudiantes. ¿Cierto? Ahora, se quieren trabajar ahora, dice que aumenta en una tercera parte. Entonces, el nuevo número de estudiantes es una tercera parte más grande. Entonces, el número de estudiantes es 4 tercios por 318. ¿Cuánto me da eso?
¿Por qué? 3/3 es la unidad. Tres tercios es el número de estudiantes que hay ahora. Más 1/3 más, en 3/3 más 1/3 me daría 4/3. Entonces, por eso, el número de estudiantes final, que es el total más 1/3, van a ser 4/3 de 3/18. ¿Cuánto es eso? 424. Entonces, vamos a tener, gracias, 424 estudiantes. Entonces, si no se quiere disminuir la atención, el número de monitores tiene que aumentar o disminuir. Aumentar. También aumentar. Entonces, la proporción es De aumentar. directa. Directa. Entonces, si la proporción es directa, yo tengo que el producto se realiza sobre la diagonal y luego se divide sobre el dato que quedó solo. Entonces, la diagonal en la que no está la incógnita es X es igual a 424 por 35 dividido entre 318. ¿Cuánto me da esto? 27. A mí me da 47. A mí me da aproximadamente, a mí me da 46,6 periódico, pero pues no van a contratar 6 periódico monitores, es decir, 47. ¿Listo? Entonces, el número de monitores debe ser de 47. Entonces, la respuesta en este caso es la B, 47. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Bueno. Entonces, si nos damos cuenta, el procedimiento es bastante claro, bastante directo. Lo más importante es saber identificar si la proporción es directa o inversa. Una vez hayamos identificado si es directa o inversa, pues acá están los métodos de solución de cada una de esas opciones. Veamos, por ejemplo, este problema 2. Sobre una azotea de 15 metros cuadrados de largo por 20 metros de ancho, se va a instalar 4 claraollas rectangulares de 2 por 3 metros cuadrados. El terreno restante se cubrirá con un impermeabilizador. El área que se cubrirá de este producto, con este producto es. Entonces, pues calculemos el área total, ¿cierto? Entonces, el área total es ¿de cuánto? El área total es 300 metros cuadrados. 15 por 20. Entonces, 15 metros por 20 metros es igual a 300 metros cuadrados. Listo. Ahora, ¿cuántos metros se van en las 4 claraboyas? Entonces, 4 por el área de las claraboyas es 2 metros por 3 metros. Esto es igual a 4 veces 6 metros al cuadrado. Y esto es 24 metros al cuadrado, ¿cierto? Entonces, de los 300 metros, 24 metros se van en claraboyas. Eso quiere decir que el área, este es el área total, esta de acá es el área de las claraboyas. Y entonces el área para pintar, el área para ponerle el impermeabilizante es pues los 300 metros cuadrados menos 24 metros cuadrados.
Y esto me da 276 76. metros cuadrados. ¿No? Entonces la respuesta va a ser la B. 276 metros cuadrados. Bueno, una zona cercana a un parque tiene forma rectangular de largo 16 metros y ancho 9 metros. Se quiere reestructurar la zona de tal forma que sea cuadrada, pero conservando el área encerrada. En este caso se debe. Entonces, vamos a mirar cuánto es el área que se tiene. El área total es de ¿qué? 16 metros por 9 metros. Y esto es igual a 160 menos 9, 160 menos 16, 144 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, esa es el área. Si se quiere hacer un cuadrado, entonces el lado del cuadrado va a ser igual a ¿qué? El lado del cuadrado va a ser la raíz de eso que está allí, ¿cierto? Entonces el lado del cuadrado va a ser la raíz de 144 metros al cuadrado. Eso quiere decir que tiene 12 metros. 12 metros por 12 metros. Entonces, ¿disminuir la base en 5 metros? No. Porque no estamos disminuyendo la base en 5 metros. Si estamos disminuyendo la base, sería disminuirla en 4 metros. Por lo tanto, esta no es la correcta. Luego dice, disminuir la base en 4 metros, de 16 a 12 son 4, ¿sí? Y aumentar la altura en 3 metros. Esta es definitivamente la correcta, porque 16 pasamos a 12, es disminuir en 4. Y de 9 pasamos a 12, es aumentar en 3. ¿Listo? Entonces esa es la correcta. Vale. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, profesor, la respuesta número C también da 144 metros. Sí, aumentar el ancho en 6 metros y disminuir el largo en 1 metro. Muy La C, bien. la C. Sí. Aumentar el largo en 2 metros y disminuir el ancho en 1 metro. Pero no quedaría cuadrado. A ver, el largo son 16 metros. Entonces aquí quedaría que el largo ahora va a ser igual de ¿cuánto? Aumentar el largo en 2 metros serían 18 metros. ¿Estamos de acuerdo? Y el ancho, disminuir el ancho en 1 metro. O sea que queda el ancho en 8 metros. ¿Cierto? Bajo estos dos, Sí. el área es Me ¿cuánto? imagino. Así me pasa. Yo también puedo escoger a mi hijo. Ahí está. 144. Ok, 18 por 8 también es 144 metros al cuadrado. Muy bien. Eso quiere decir que se respeta el área. Esa era una de las condiciones, ¿cierto? Pero yo quiero que me digas con esa forma de pensamiento, ¿cómo está metido esto? Que la forma sea cuadrada. ¿Esto son las dimensiones de un cuadrado? Comprendido, gracias. Vale, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, ¿Cómo es que se hace para saber el área del cuadrado? el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, el área total tiene que ser igual al lado al cuadrado.
de donde entonces el lado es igual a la raíz cuadrada del área total. O sea, tienes que... Listo, gracias. Eso sí ya es una fórmula muy fundamental, saber cómo es el área de un cuadrado, ¿no? Que es lado por lado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver si nos quedó algún ejercicio por resolver. Yo no recuerdo que nos haya quedado ningún ejercicio por resolver. No, ¿cierto? Creo que hemos resuelto todo. Bueno. Entonces, miren, acá hay algunos otros ejercicios. Leamos. Entonces, estos eran saberes previos. Usualmente en los saberes previos yo no entro porque esos deben verificarlos ustedes. Pero trabajémoslos. Las siguientes corresponden a pares de magnitudes que se pueden medir en la vida. Determina en cada uno de los casos si ambas medidas aumentan o ambas magnitudes disminuyen o tengan comportamiento inverso, es decir, una aumenta y la otra disminuye. Bueno, entonces vamos a marcar, por ejemplo, con verde las magnitudes que son directamente proporcionales, con verde. Eso quiere decir si ambas medidas aumentan o ambas medidas disminuyen. Y si tienen proporción inversa, lo vamos a marcar con rojo. ¿Listo? Entonces, veamos. La distancia recorrida por un carro y el tiempo. ¿Ustedes creen que a mayor tiempo, mayor distancia, manteniendo la velocidad o menor distancia? ¿Esas son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Inversa. O sea, tú estás diciendo que a mayor distancia se necesita menos tiempo. O sea, yo gasto menos tiempo yendo hasta Bogotá que yendo hasta Palmira. No directamente proporcional. Son directamente proporcionales, ¿cierto? Entre más lejos esté mi destino, más tiempo voy a necesitar para ir. El número de artículos en una compra y el precio que se paga por ello. ¿Esos son qué? ¿Directa o inversamente proporcionales? Directa. Directamente proporcionales, ¿cierto? Entre más cosas cachivaches compre, mayor va a ser la factura. El tiempo recorrido por un auto y la velocidad que emplea para su recorrido. Entonces, Inverso. por ejemplo, de aquí a Palmira, entre más rápido yo vaya, menos tiempo tardo, ¿de acuerdo? Ese es inverso. Inversa. El sueldo de una persona y el sueldo y el tiempo de trabajo, ¿eso es directo o inverso? Directamente proporcional. Directamente proporcional. Entre más tiempo trabaje, debería ganar más dinero. La energía de una persona durante un día normal laboral. ¿Y cuáles son las dos cantidades? Inversamente. Directa. Entre más trabaje, Entre más tiempo ha pasado el día, menor es la energía. Supongo que es lo que quieren decir, ¿cierto? Esa parece ser inversa. El nivel de atención en una clínica de acuerdo al número de pacientes. ¿A mayor número de pacientes la atención mejora? No, inversa. No, entonces es inverso. Inverso. Un jugo lo preparan con agua y leche. La cantidad total de jugo son 750 mililitros. La quinta parte del jugo tiene leche. Determine la parte del jugo que tiene tanto agua como leche. Bueno. Entonces, la quinta parte del jugo tiene leche, o sea, un quinto.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, nosotros habíamos visto la clase pasada que 1/5 de significa multiplicar. 750 mililitros. ¿Cuánto es 750 dividido entre 5? 150. 150. 150 mililitros son de leche. Ahora pregunto, si 150 mililitros son de leche, ¿cuántos mililitros van a ser de agua? 600. Entonces, de agua vamos a tener 750 mililitros menos 150 mililitros. 600. Eso van a ser 600 mililitros. 4/5 partes. Listo. De las siguientes fracciones determina cuáles tienen el mismo resultado, es decir, cuáles son equivalentes. Bueno, miremos. Marquemos la primera con naranja. ¿Quién es equivalente a 3/6? La F. 1/2. 1/2, muy bien. ¿Alguna otra? ¿Ninguna más? Bueno. 20 octavos. ¿Alguna es como 20 octavos? La D. 5/2, muy bien. Esas son, listo. Y veamos quién se comporta como 2/5. 4 décimos. 4 décimos. Entonces, esos son los que son emparejados, ¿cierto? Llena la tabla que relaciona el número de pacientes atendidos por un grupo de médicos durante media jornada de salud en una semana. Sí, exacto. Simplificando o amplificando a ver cuánto nos da igual. Por ejemplo, las que están en azul, yo cojo 4 décimos y simplifico entre 2. Me da 2/5. O la que está en naranja, 3/6. Lo divido entre 3 y me da 1/2. O, por ejemplo, 20 octavos. Lo simplifico por 4 y me da 5/2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces... Aquí estas son, siempre se tiene la misma proporción, ¿de acuerdo? Siempre es la misma proporción, siempre es la misma, tenemos una proporción constante. Entonces, si hay 16 pacientes, se necesitan 8 médicos. Eso quiere decir, de allí me están diciendo que necesitamos la mitad de pacientes en médicos. Entonces, si el número de médicos del lunes son 2, ¿cuántos pacientes se pueden atender? 4. 4. 4. Ya está. Si el miércoles hay 64 pacientes, ¿cuántos médicos se necesitarían? 32. 32, correcto. Y si el viernes son 128 médicos, ¿cuántos pacientes serían capaces de atender? 256. 256, eso está bien. Listo. Llena la tabla que relaciona el tiempo empleado por un grupo de obreros en la construcción de una bodega de almacenamiento de víveres. Entonces aquí tenemos una relación, 45 obreros demoran 110 días. ¿Cuál es la proporción? Entonces dividamos. $45 entre 110 me da 0.40. 0.4. Listo.
Entonces, tengo que a 50 dividirlo entre 0.4. ¿Cuánto me da 50 entre 0.4? 125. 125, muy bien. A 30 dividido entre 0.4, ¿cuánto me da? 75. 75. Sí. Muy bien. Y ahora vamos a multiplicar por 0.4. 330 por 0.4, ¿cuánto me da? 132. 132. 2. ¿Así está bien? Sí. Y 92 por 0.4, ¿cuánto es? 36.8. 36.8, pongamos 37, ¿de acuerdo? Porque no vamos a mutilar un obrero. Listo. Ahí está. Bueno, ahí empezamos ya entonces la clase. Ahora sí ya nosotros hemos resuelto todo este ejercicio. Bueno, entonces, pues ya. Voy a volver a colocar, recuerden, los horarios de las monitorías. Permítanme un segundo, por favor. Ya. ¿Sueño? Recuerden en todo caso que eso está también en la plataforma Moodle. ¿Listo? Bueno. Entonces, por hoy ya hemos terminado, ya hemos resuelto todo lo que había en el taller para resolver el día de hoy. Ustedes pueden mirar ejercicios complementarios en la guía de razonamiento cuantitativo, de la cual tienen un link también en la plataforma Moodle. Recuerden que a las 12:40 se abre el quiz para que lo respondan. La semana entrante nosotros tenemos un parcial. El parcial van a ser 10 preguntas de selección múltiple como las de los quizzes y para ello van a tener 90 minutos, ¿de acuerdo? Espero que les vaya muy bien en el quiz, que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos la semana entrante, ¿listo?